tal, Esteban Mercatante? ¿Cómo te va? No sé cómo te sonaron esas palabras, después agrego otra cosita respecto de eso. Bueno, la verdad que son declaraciones verdaderamente inexplicables, ¿no? Porque decir que lo mejor que no pudo haber pasado es una corrida que en términos de la economía, aparte del nerviosismo que generó en toda la gente, más allá de los especuladores que pueden hacer ganancias, en toda la población se está preguntando cómo va a impactar esto, se está viendo que en los precios vamos de vuelta a una inflación por arriba del 30%, que en gran medida tiene que ver con la corrida cambiaria y con la devaluación que generó. Decir que es lo mejor que nos pudo haber pasado es incomprensible, digamos. O sea, es cierto que el gobierno ahora desde el principio quiso hacer un ajuste más fuerte del que pudo encarar en estos 2 años y ahora lo está aprovechando en ese sentido. Desde que empezó la corrida profundizó las metas de reducción del déficit fiscal. Ahora con el Fondo Monetario acordó para los próximos años un recorte adicional del déficit, digamos, del presupuesto de 300.000 millones de pesos para llegar al déficit cero en 2020, es decir, que la están aprovechando en ese sentido para hacer esta consolidación fiscal y monetaria que dice el nuevo jefe del Banco Central. Pero los costos son enormes, digamos, en términos de la economía, aparte de los precios y el impacto sobre el costo de vida. Estamos hablando de una economía que de acá a fin de año va a estar en una recesión que puede ser muy aguda, puede ser casi depresión, y la verdad que los números que pone el ministro para el año que viene, el jefe del Banco Central para el año que viene, de crecimiento económico, a mí me parecen verdaderamente... Escuchaste que yo le decía también a Mara, se conocen con Mara, ¿no? Sí. Del 2 a 3% del Producto Bruto Interno, si Mara descree que pueda llegarse a ese nivel de crecimiento. No tiene ningún fundamento esa afirmación. Es cierto que en Argentina lo que se ha visto siempre es que el dólar no termina teniendo techo, no está claro nunca cuándo se puede establecer, y este tipo de estrategias son muy riesgosas, digamos. Ahora, yo creo que... ¿Partidario de que intervenga el Banco Central con las reservas? No, yo creo que hay un problema más de fondo, digamos que la estrategia de este gobierno, que es de liberalizar el tipo de cambio y apelar al endeudamiento y al negociado de las LEVAX para sostener el dólar, es verdaderamente... ha sido catastrófica. Ahora, de fondo no se trata solamente de mayores niveles de intervención, sino de discutir más hasta el final cómo es el manejo de ese insumo estratégico para la economía argentina, que es el dólar, digamos. En ese sentido, hoy hay un primer problema, que es que hay un monopolio privado de lo que son los recursos del dólar. Las cerealeras, digamos, que lo manejan discrecionalmente una parte muy importante de los dólares del comercio. Después hay otra... ¿Usted parece que habría que obligarle a las cerealeras a liquidar exportaciones como era antes y no dejarlo al libre albedrío y ahora negociar? Ella piensa que sí. Más hasta el final yo creo que habría que establecer una especie de monopolio estatal del comercio exterior, más de conjunto, digamos. O sea, ¿monopolio estatal cómo sería? Y en el sentido de que muy parecido, si se quiere, a lo que hubo en algún momento con la Junta de Granos o estrategias por el estilo. Ahora, en ese momento se subordinó mucho a financiar a distintos sectores empresarios, digamos. Claro. Ahora, más que con ese criterio, hacerlo con un criterio de que es un insumo estratégico, el dólar en la Argentina, porque es un insumo que sostiene la producción, no puede ser estar subordinado a que los bancos o los grandes ahorristas dolaricen sus capitales para ponerlos a resguardo. La clave de todo el programa que está diseñando Caputo es reemplazar lo que es el endeudamiento del Banco Central con las LEVAX, que por un lado ese endeudamiento ya fue muy licuado, digamos, uno de los usos beneficiosos que tuvo para el gobierno la suba del dólar fue que bajó el nivel en dólares de las LEVAX. Las LEVAX en dólares, que eran 60.000 millones, ahora son 44.000 millones. Y aparte de eso está la estrategia de rescate de esas LEVAX, reemplazar la deuda del Banco Central por deuda del Tesoro. Ahora eso es un salto más en lo que este gobierno viene haciendo desde que asumió, que es una espiral de endeudamiento sin fin de la economía argentina, que va en contra de los objetivos de bajar el déficit, digamos, porque si vos te fijás, el año pasado el déficit fiscal tuvo un crecimiento sideral, digamos, la parte financiera, con lo cual se terminó en 6 puntos de déficit a final de año, es decir, lo mismo que el año anterior. ¿Pero por qué? Porque creció el déficit financiero, es decir, el déficit generado por pagar deuda. Claro. Bueno, con toda esta estrategia que está haciendo ahora el Tesoro, acompañando al Banco Central para reducir la exposición de las LEVAX y en ese sentido absorber peso de la economía, vamos a un nuevo salto de eso. Es decir, que es probable que el gobierno los objetivos de déficit fiscal que está comprometiendo con el Fondo Monetario, que son objetivos de déficit primario, cuando uno mira el déficit global, es decir, contando el pago de la deuda, se vean muy contrarrestados. Bueno, es muy probable que en el marco de la incertidumbre que hoy se está viviendo en este último mes en la Argentina, no haya un cambio en la calificación del país. Si uno mira los objetivos que el gobierno está discutiendo con el Fondo Monetario, van muy en línea con el programa fiscal y monetario que se le venía reclamando a la Argentina en el último tiempo para lograr esta promoción a mercado emergente, pero son objetivos... ¿Cuál es la diferencia?
Y la diferencia es una calificación, digamos, mejor del nivel de deuda, que asegura que el país, por sus objetivos fiscales, por su situación de déficit y por su situación de balance externo, tiene una cierta consistencia o solidez que asegura que le va a pagar a los inversores sus inversiones financieras, digamos. Es básicamente un seguro para el inversor financiero, es decir, aquel que le presta al Estado o pone plata en las empresas y confía en que va a obtener una buena rentabilidad en el corto plazo. Es básicamente eso lo que esto asegura, y que es muy difícil de asegurar, más allá de las turbulencias de este último tiempo, con el fuerte desbalance externo que tiene la Argentina, es decir, el déficit de cuenta corriente, que es por lo comercial y por la salida de dólares más de conjunto, por las remesas de utilidades, por la pérdida de capitales y demás, que son 30.000 millones de dólares al año, es decir, un 5% del PBI, digamos. Es muy difícil, más allá de los objetivos del gobierno, del programa que ahora está discutiendo, que en este marco y con las turbulencias financieras le vayan a hacer una mejoría en su categorización, digamos. ¿Cómo se baja la inflación? ¿Esto que se está haciendo alcanza, no alcanza? Bueno, es evidente, digamos, que lo que ocurrió en los últimos tiempos exacerbó, digamos, el problema de la inflación, digamos. O sea, si uno mira los últimos datos de mayo del costo de vida de la canasta básica, hubo una suba del 3,2 en general y del 4,5 para lo que es la canasta alimentaria. Es decir, que el gobierno festejaba en marzo una baja de pobreza, que es una foto que ya en ese momento se decía es una foto vieja, pero en estos 2 meses ha quedado viejísima, digamos. O sea, la cantidad de pobres que creó este salto en los precios que ya se produjo, formidable, y de acá a fin de año vamos a un salto mucho mayor, digamos. Y la estrategia del gobierno es que ese costo recaiga sobre los trabajadores y los sectores populares, a pesar de los puntos adicionales que habilitó el ministro Duhovne cuando se sentó con los gremios, que habilitó por decreto que haya 5 puntos adicionales en las paritarias negociadas. Estamos hablando de paritarias que no van a estar muy por encima del 20% y los precios ya están en 30%, pero yo creo que más bien nos estamos moviendo en un rango del 32-33%, siendo conservadores. Sí, siempre pierde el laburante, siempre pierde el trabajador, siempre pierde el asalariado, ¿no?